Ahora nos va a hablar Inés Lago Marcino, del grupo LEAN, sobre la importancia de enseñar habilidades y estrategias de comprensión lectora. Bien. Bueno, yo soy Inés Lago Marcino, soy licenciada en psicopedagogía y maestra. Soy integrante del equipo LEAN y hoy voy a hablar de comprensión. Vamos a empezar por compartir este modelo, ¿no? Que es un modelo actualizado por Oughill, que es una investigadora inglesa en comprensión muy importante. Ella va a decir que en este proceso de la lectura intervienen dos procesos muy importantes, que son el reconocimiento de palabras y la comprensión del lenguaje, que se van entrelazando en este lazo, en esta cuerda, para lograr una lectura experta. Entendiendo por lectura experta aquella lectura fluida, con entonación y con adecuados procesos de comprensión. Estos dos procesos van a ir teniendo distinto peso a lo largo de la escolaridad de un niño. Entonces, al aprender a leer tendrá más peso el reconocimiento de palabras, teniendo como objetivo el logro del principio alfabético, y luego, a medida que se van automatizando estas habilidades de lectura y se van haciendo más fluidas, podremos comenzar con la enseñanza de estrategias y habilidades de comprensión. Esto quiere decir que hasta antes de los 9 años no se trabajan en comprensión, no, como dijo Florencia, toda la estimulación del lenguaje oral con el tema de comprensión es clave, porque la oralidad es uno de los predictores más importantes de la comprensión. A principios de este año, Oughill publicó un paper muy importante donde ella sintetizó 40 años de investigación en comprensión. Y como resultado de toda esta síntesis, ella volvió a ratificar que la comprensión es un proceso sumamente complejo y que ella no se imagina otra forma de enseñar a comprender sino es a partir de estas habilidades, del monitoreo, de la construcción de inferencias, de la estructura textual y del vocabulario. También está Catherine Snow de la Universidad de Harvard, donde ella hace también un aporte muy importante respecto al logro de la comprensión profunda. Iba a decir que el conocimiento del mundo, especialmente hacer foco en los contenidos relevantes, en poder armar un argumento, en poder ver un texto desde diferentes puntos de vista, en poder hacer un juicio crítico y poner en juego habilidades de lenguaje académica, eran sumamente importantes para trabajarla a medida que los chicos van avanzando en la escolaridad y la comprensión se complejiza. También es importante mirar lo que dice ella respecto a que todos estos aspectos se trabajan a partir del debate y de la discusión, porque es en este intercambio oral donde los chicos ponen en juego, comparten sus conocimientos y arman esta red de conocimientos que es tan importante para la comprensión. Por último, el alcance de la complejidad de la comprensión fue resumido en los últimos 15 años por este grupo RAN, que conceptualizó la habilidad de comprensión como una habilidad multicomponencial influenciada por las habilidades cognitivas propias del lector, por el texto que yo les doy a leer y por la tarea con la que tienen que trabajar. Y esta presentación de este modelo interactivo de comprensión, inmerso en un contexto sociocultural que le va a aportar al lector todos estos conocimientos tan importantes a la hora de construir comprensión. Pero entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo crear puentes, ¿no? ¿Cómo dar este salto que es cognitivo y didáctico entre aprender a leer y leer para aprender?
Y para poder contestar esta pregunta tenemos que poder ponerle un marco a esto y ponernos de acuerdo en qué entendemos por comprensión, ¿no? La comprensión lectora implica la construcción de una representación mental de un modelo situacional que da cuenta del significado global del texto. Y yo quiero que nos concentremos en esta palabra, construcción de una representación mental de un modelo situacional, ¿no? Porque lo que quiero que ahora pensemos juntos es cómo se construye este proceso de comprensión, ¿no? Cómo se procesa un texto. Y suponiendo que esto fuera un texto, ¿no? La representación que el sujeto hace en su mente de este texto no es una copia literal de lo que lee, sino que esta representación es el resultado de un proceso de construcción en donde tanto la información que está en el texto como los conocimientos previos del sujeto interactúan para dar lugar a este modelo de situación. Es decir, el modelo de situación es la representación de la situación a la que el texto se está refiriendo, enriquecida por nuestros conocimientos previos. Este procesamiento del texto se realiza en la memoria del trabajo, utilizando una serie de estrategias que son claves a la hora de la comprensión. Yo voy a tener que seleccionar aquellas ideas que considero relevantes de acuerdo al objetivo de mi lectura, y esto del objetivo de lectura es clave porque poder explicitarlo le permite al alumno tener una guía en la selección de estas ideas. E iremos omitiendo las ideas que son irrelevantes o menos importantes. Y este trabajo de omisión es muy importante porque acá se pone en juego también la inhibición, que es parte de las funciones ejecutivas. Una vez que se van seleccionando estas ideas, las voy a poner, voy a poder establecer relaciones entre ellas en el texto y entre las ideas y los conocimientos previos. Así voy a ir estableciendo generalizaciones y voy a poder construir nuevas ideas que voy a poder expresarlas globalmente. La coherencia de esta representación mental va a estar dada por la cantidad de relaciones que yo pueda establecer entre en el texto y entre el texto y los conocimientos previos. Por eso esto es clave de enseñanza explícita. Es muy importante que los maestros puedan enseñar dentro del aula a hacer esta selección y hacer esta omisión, hacer generalizaciones y fundamentalmente a integrar información para armar ideas síntesis. Y esto se tiene que mostrar cómo se hace, porque hay muchos chicos que solos no se les ocurre. Lo interesante de esto es que todos vamos a armar representaciones distintas del texto, porque todos tenemos conocimientos previos diferentes, pero de los núcleos centrales, de lo esencial, de las partes más importantes del texto, todos las vamos a compartir y por eso todos podemos hablar de un mismo texto. Pero las grandes preguntas, ¿no?, para los que están adentro del aula son, bueno, ¿qué enseñar y cómo enseñar? Con respecto a qué enseñar, sumado a la enseñanza explícita de estas estrategias que son parte del procesamiento del texto, vamos a sumar lo dicho por Ogill, lo dicho por Snow, o sea, el lenguaje académico, el conocimiento del mundo, las inferencias, el monitoreo y la estructura textual. Solamente la demanda externa, o sea, la demanda que hace un docente para enseñar explícitamente, de forma gradual y sistemática, y no son palabras al azar, ¿no? Esta enseñanza tiene que ser así, explícita, sistemática y gradual, va a poder crear los puentes necesarios para unir este aprender a leer y leer para aprender. Entonces vamos a ver algunos aspectos propios de cada una de estas habilidades, ¿no? ¿Qué entendemos por habilidades de lenguaje académico? Son habilidades del lenguaje que me permiten expresar una idea de manera diferente al coloquial. ¿Y qué habilidades incluye? El conocimiento que se desprende del vocabulario, y ojo que no digo el conocimiento del vocabulario, digo el conocimiento que se desprende del vocabulario.
el conocimiento de conectores menos frecuentes, de estructuras sintácticas más complejas, de una manera de decir más concisa, más formal. Es el lenguaje que se encuentra en los textos y contextos académicos. Y lo interesante es que los chicos tienen poco registro de la diferencia de el lenguaje coloquial y académico. Entonces, enseñar explícitamente también a identificar este registro académico es muy importante. Catherine Snow también va a decir que las palabras son un termómetro del conocimiento, pero no son la única razón por la que un niño no comprende. Hay que tener en cuenta la amplitud del vocabulario, es decir, la cantidad de palabras conocidas y la profundidad del vocabulario, o sea, la cantidad de información que está asociada a cada una de estas palabras. Por lo tanto, una palabra va a ser como la punta de un iceberg que tiene asociada toda una red de conocimientos importantes para trabajar. Si yo me quedo solamente con el trabajo de esta palabra y su significado, difícilmente los chicos la puedan recordar. Si yo trabajo toda la red de conocimientos o bastante de la red de conocimientos que viene asociada a una palabra, esta palabra se recuerda más fácilmente. Por eso, como síntesis, frente a un texto, lo más importante es hacer una buena selección de palabras, poder usar esta palabra en distintos contextos, con distintos contenidos académicos o curriculares, y tener reiteradas oportunidades de practicar el uso de esa palabra. La segunda habilidad que vimos es la habilidad de monitoreo, ¿no? ¿Qué entendemos por monitoreo? Entendemos esta habilidad de darme cuenta cuando dejo de comprender. O sea, ya no puede existir más esto de un chico que lee un texto y al terminar de leerlo dice, ay, no entendí nada, o esto es todo importante. No, esta es una habilidad para enseñar también explícitamente. Y una vez que el chico se da cuenta cuándo tiene que parar de leer porque no está comprendiendo, preguntarse, ¿por qué dejé de comprender? No entendí el significado de una palabra, lo que estoy leyendo contradice lo que yo sé sobre este tema, me distraje y perdí el hilo. Y después pensar, bueno, ¿cómo soluciono este problema? ¿Qué estrategia utilizo para solucionar este problema? Tengo que volver para atrás, releer, tengo que buscar el significado de esa palabra y una vez que solucione esta situación, poder seguir leyendo. Entonces, ahora los voy a invitar a escuchar el audio de Vicky, una nena de quinto grado, que, esperen que tengo que poner compartido, ¿no? Que estábamos leyendo esta noticia de una ballena que se tragó un buzo, la leí primero yo, después la leyó ella, y después le pregunté si me podía contar de qué trataba. Había pasado algo y después la escupió, y de ahí hizo suéteres y se los había comido la ballena. ¿Qué se comió? ¿Los suéteres? Sí. Ah. Y después, eso te estoy hablando al final. Claro. Y el medio, sé el principio, pero el medio no me acuerdo muy bien. Y después de los suéteres los perdió y no me acuerdo más. ¿Y para qué se los habrá tragado la ballena? Para que Bueno, no importa. Entonces, si me viste que nombra la palabra buzo, el texto Sí. que vos leíste, ¿qué es un buzo? un buzo. ¿Qué? A ver, ¿cómo me podrías explicar qué significa? Para abrigarte. Para abrigarte, muy bien. Y Del frío. Bien, muy bien. ¿Y vos sabés a qué se dedica un buzo profesional? Como un buzo profesional. ¿Qué es un buzo profesional? Acá dice, el fotógrafo y buzo profesional Rainer Shim se encontraba sumergido en las profundidades del mar, cuando de repente una ballena se lo tragó por completo y desapareció del lugar frente al espanto de sus compañeros.
¿Qué es un buzo profesional? ¿Sabes? Como un buzo así, Claro, no sé. o buzo de... ¿De qué otra cosa, de qué otro significado puede tener buzo? bucear, ¿no? Ajá, Sí, puede ser, en el claro. agua, bucear. Claro, muy bien. ¿Y qué hacen los buzos que bucean en el agua? Podés ver, ¿no? ¿Podés ver qué? Lo que pasa ¿A dónde? en el mar. Bien, muy Porque bien. son tipos anteojos y tienen un cosito. ¿Esos son o no? Sí, son esos, muy bien. Que podés respirar, pero Muy bien. ¿Y entonces qué pensás? ¿Que la ballena se tragó un buzo tipo suéter o se tragó a un buzo de los que bucean en el agua? de los que bucean. Porque también se podía traer un buzo, pero está hablando de un hombre. Ah, Claro, muy bien. Si un buzo no va a tener un nombre. Bueno, fíjense cómo Vicky nunca registró que no estaba comprendiendo lo que lee, y entonces nunca pudo desactivar el significado de buzo como abrigo para encontrar las pistas que le iba dando el texto, que le iban a indicar que en realidad el texto hablaba de un buzo de los que exploran el fondo del mar. Otra de las habilidades que nombramos son la producción de inferencias, ¿no? Las inferencias es aquella información que forma parte del texto, pero que no está incluida de manera explícita en el mismo, y se construyen a partir de las pistas que da el texto y de los conocimientos del mundo que yo tengo. En el caso de Vicky, fíjense que ella no pudo detectar estas pistas, a pesar de que ella tenía conocimiento de que había dos significados para abuso. Hay muchas clasificaciones sobre inferencias. Nosotros trabajamos con las de García Madruga, vemos inferencias conectivas y elaborativas, pero yo hoy me quiero detener especialmente en las inferencias anafóricas, que son las que más dificultades le traen a los chicos. Una inferencia anafórica es aquella palabra o aquella frase que se une a otro elemento previo en el texto. Entonces vamos a hacer un ejercicio todos juntos, me voy a contestar yo, pero quiero que ustedes traten de irlo pensando. Este es un parrafito que figura en un manual de 5º grado que dice así: los paleontólogos son especialistas que se dedican a estudiar la vida de los animales y las plantas prehistóricas, a partir del análisis de sus restos fósiles. Para ello, estos pasan muchos días en el campo realizando excavaciones en su búsqueda. Si yo les pregunto, la palabra ello, ¿a quién está haciendo referencia? A los animales y las plantas prehistóricas. Estos, ¿a quién hace referencia? A los paleontólogos. Y a sus restos fósiles. Ahora, fíjense que algunos de ustedes seguramente lo habrán podido pensar muy rápido, otros les habrá llevado más tiempo y otros quizás no tuvieron tiempo todavía de pensar a qué se referían cada una de estas palabras. Esto también pasa con los chicos, por eso enseñar explícitamente que estas son palabras que reemplazan otras palabras es muy importante para que ellos aprendan a regular también la velocidad de su lectura y cuando van apareciendo estas dificultades puedan tener tiempo para pensarlas y para seguir construyendo esa representación mental. Otra de las habilidades que nombramos es la estructura de texto, que tiene que ver con el modo en que está organizada la información en un texto, tanto en cuanto a la forma como en cuanto al contenido. En cuanto a la forma, tiene que ver con los organizadores gráficos, en cuanto al contenido, tiene que ver con estas ideas relevantes que yo voy seleccionando. Pero ¿por qué es importante enseñar la estructura de texto? Es importante porque cada estructura textual le muestra al chico diferentes maneras en que está organizada la información. Y estas diferentes maneras de organizar la información responden a diferentes maneras en que las ideas se van relacionando entre sí. Por eso es importante también la utilización del organizador gráfico, porque no solamente facilita el recuerdo de la información, sino obliga a los chicos a buscar estas ideas síntesis, es decir, a integrar las ideas para después colocarlas en un organizador gráfico.
Y lo interesante también de las estructuras textuales es que ponen en juego distintas funciones cognitivas como son comparar, jerarquizar ideas, clasificar, sintetizar, etc. Vamos a trabajar con textos narrativos, expositivos y discontinuos. Los textos discontinuos son aquellos que implican conocimientos lingüísticos y no lingüísticos. Por eso es sumamente interesante trabajar con este tipo de textos, porque así como a algunos chicos les puede parecer más fácil los textos expositivos, los aspectos no lingüísticos también favorecen a un montón de chicos. Los textos discontinuos son las infografías, los cuadros de doble entrada, una publicidad, un programa de teatro. Hay muchas clasificaciones también de estructuras textuales. Esta es una clasificación de Meyer. Ella dice que estas estructuras textuales deben ser enseñadas en la escuela primaria y cada estructura textual conlleva todo un grupo de conectores que son específicos de esa estructura de texto. El conector no aporta contenido, pero aporta mucha información sobre la estructura textual que le permite al chico ir como descubriendo estas pistas semánticas para poder intuir cómo está organizado el texto y ir haciéndose como esta película a medida que va leyendo, organizando las ideas. Por eso la estructura textual es como el marco del modelo mental. Es importante enseñarlas de a una, con textos cortos, porque en la realidad después el chico se va a encontrar que los textos tienen más de una estructura textual. Entonces, frente al texto, es muy importante tener en claro el propósito de la lectura para poder detectar las ideas principales, ver las pistas textuales que me van a ir dando idea de cómo está organizado un texto. Cada vez hay más evidencia científica que dice que la interacción con otro adulto y con los pares es clave a la hora de comprender un texto. Y es clave a la hora de comprender un texto en libros y de trabajar la comprensión también en el área digital, porque en comprensión lo que se trabaja son funciones de alto nivel cognitivo. Por eso el grupo LEAN, junto con el grupo OX, que tiene una plataforma de aprendizaje adaptativo, estamos desarrollando un programa digital para niños mayores de 10 años que se basa en la enseñanza explícita de estas habilidades que estuvimos nombrando. Entonces yo ahora les quiero mostrar una actividad que tiene que ver con eliminar la información irrelevante para seleccionar aquellas informaciones, aquellas ideas más importantes. Este es el inspector Lennox, que va a ser el que va a ayudar a los chicos a ir actualizando la información y a ir enseñando las estrategias y habilidades de comprensión. Esta tarea de eliminar información, un detective va a ir ayudando a los chicos que tengan más dificultad, cometan errores, a ir dándoles pistas para que ellos puedan ir sacando la información irrelevante. Lo importante de esta actividad de tachado es que no es ni la primera para realizar en comprensión ni la única. Esta actividad de omitir información se hace después de haber trabajado con el vocabulario, con las diferencias, después de haber activado conocimientos previos, después de haber actualizado información. El programa no pretende reemplazar al maestro, sino al contrario, ser un apoyo en este intercambio oral que se va generando con los chicos. Bien. Para ir terminando, las posibles áreas de dificultad tienen que ver con todas estas áreas que estuvimos nombrando, pero especialmente yo me quisiera referir a
aquellos chicos que por no alcanzar una lectura fluida van teniendo más dificultades en la comprensión. Y en este caso, tanto los chicos con dificultades como los que no la tienen se benefician con las estrategias pedagógicas que son propias de la comprensión lectora, que tienen que ver con la enseñanza explícita, es decir, con el modelado y la mediación. Modelar tiene que ver con pensar en voz alta, con poder mostrar cómo se hace. No hay nada que impacte más en el aprendizaje como ver a otro hacer lo que yo tengo que aprender. O sea, ver por qué seleccionaste esta idea y no otra, cómo hiciste esta inferencia. Y mediar tiene que ver con saber preguntar y poder preguntar para generar un intercambio oral, para generar interacción con los chicos y entre los chicos. Y este es un espacio sumamente importante para aquellos chicos con dificultad porque los hace realmente protagonistas activos de los aprendizajes, donde ellos pueden poder hablar desde sus conocimientos previos y donde pueden realizar preguntas a partir de su curiosidad. Y esto es sumamente importante para su autoestima y para la mirada de sus compañeros. Otro de los puntos importantes es el feedback que se realiza en el momento, ¿no? Con respecto al feedback, es importante tener en cuenta que a la hora de ir construyendo este modelo mental, es importante saber si lo estoy haciendo bien o mal. Entonces, voy a construir a partir de la dificultad o a partir del error. Y es clave, entonces, la calidad y la precisión de la devolución que me van haciendo en el momento, porque esto me va a ir permitiendo ajustar la construcción de este modelo de situación. Por último, el tema de las tareas, poder realizar tareas que focalicen en las distintas habilidades de comprensión, porque esto va a hacer que los chicos se acerquen a la comprensión de una manera más superficial, más profunda, más estratégica o más técnica. Pero es importante también tener en cuenta que no toda dificultad en comprensión es una dificultad del lector. Por eso hay que mirar o hay que evaluar dónde realmente aparece el problema también de comprensión. Y tiene que ver con que hay una habilidad que todavía no ha sido enseñada o que hace falta más práctica en las habilidades y en las estrategias de comprensión. O en el texto, el tema del texto es un tema súper importante, porque el texto puede ser muy extenso y hace que un chico se pueda ir cansando al leer, porque el texto puede ser muy inferencial y entonces los chicos no tener suficientes conocimientos previos para poder ir llenando esos huecos que los escritores van dejando, o puede tener muchas palabras largas o muy poco frecuentes, y esto también es un escollo a la hora de comprender. Por último, tener en cuenta a la hora de evaluar dentro del aula, ¿qué estoy evaluando? ¿Estoy evaluando contenidos o estoy evaluando habilidades o estrategias de comprensión? Para terminar, y como resumen de todo lo dicho, un lector construye el significado global del texto a partir del armado de una representación mental, que es como hacerse una película sobre lo que uno va leyendo. Para eso, tendré en cuenta 3 estrategias. Voy a seleccionar la información de acuerdo al objetivo de mi lectura y a eliminar la información irrelevante. Así voy a hacer generalizaciones e integrando información y construyendo nuevas ideas que puedan ser expresadas globalmente. A medida que voy construyendo esta representación mental, pongo en juego las habilidades de monitoreo, de inferencias, de lenguaje académico y de estructura de texto antes, durante y después de la lectura, utilizando algunas de estas estrategias. La motivación es una de las cuestiones más importantes en cualquier aprendizaje, pero en la complejidad de la comprensión es la que sostiene todo el esfuerzo que significa comprender. Y por último, el tema del conocimiento del mundo, que es el gran colchón donde se apoya la comprensión. O sea, a más conocimientos del mundo, mayor comprensión. Muchas gracias.